Alfonso, si te parece, Sí, te doy paso. estupendo. Sí, bueno. Muy bien, fenómeno. No, ¿me dejas que te presente? Sí, sí, sí. Bueno, no voy a perder la oportunidad de presentar a Joaquín Fernández. No lo voy a presentar por quién es y lo que representa en estos momentos en la oftalmología, porque yo creo que ya es archiconocido. Pero sí que quiero destacar la fiabilidad que tiene, la exhaustividad y sobre todo la credibilidad que aporta en todo lo que dice y en todo lo que estudia. Los trabajos son unos trabajos que se han realizado bajo unos parámetros muy exigentes y creo que es uno de los mayores representantes de la evidencia científica en estos momentos. Para mí sí es un honor compartir contigo la coordinación de este webinar. Adelante. Muchísimas gracias por tu cariñosísima comentario al maestro Arias. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, la idea era traeros, si realmente, basado en evidencia, todo lo que nos ha comentado Alfonso, ¿no? Y con las herramientas que nos ha dado Javier, haciendo lectura crítica de artículos científicos, podíamos extrapolar que la biomecánica puede haber significado un cambio de paradigma en la cirugía refractiva o no. De esto va esta presentación, ¿vale? Bueno, estos son nuestras declaraciones de intereses que pudieran estar afectando en el último año. En el último año no hemos tenido actividad con Oculus. Bueno, realmente la presentación de Alfonso ha sido chulísima y muy fácil de entender. En realidad, cuando nos vamos a ver cuál puede ser la rigidez de tejido blando, lo podemos hacer en el macro o en el micro, ¿vale? A la izquierda tenéis en el macro, ¿no? Pues, con técnicas que veis de estiramiento que pueden ser o bien descritas por el inflado del ojo en cadáver. Todo esto es no puede ser in vivo, obviamente, tiene que ser in vitro. Por el inflado del ojo y ver hasta qué punto puede deformarse, puede tener una deformación macroscópica o bien con el estiramiento. Sin embargo, si de lo que queremos, de lo que se trata es de intentar ver qué rigidez tienen pequeñas áreas, ya nos tendríamos que ir a microscopio de fuerza atómica y también in vitro. Entonces, casi todos los papers que teníamos antes de que saliera Ora y Corby se basaban en estas medidas. Y desde luego, para ver diferencias entre capas, tenemos que irnos al microscopio de fuerza atómica. Entonces, ¿para qué dos cosas fundamentales puede servirnos la biomecánica en la clínica? Pues fundamentalmente, la primera podía ser: oye, vamos a hacer estudios, ya que tenemos aquí el Corby ha venido, para ver qué técnica de cirugía refractiva láser es más segura a nivel de biomecánica corneal. Fijaros, salieron nuevas técnicas, la técnica Relay-Smile con respecto a PRK y LASIK, y bueno, nos prometían desde la industria que tenía mayor respeto biomecánico la técnica Relay-Smile. ¿Esto por qué era? ¿Por qué lo decían? Lo que sí sabíamos, por ejemplo, es que podría ser plausible, pero habría que medirlo. ¿Por qué podría ser plausible? Bueno, sabemos por diferentes papers que cortes corneales verticales y la profundidad del flap tiene mayor impacto biomecánico que solamente los cortes laterales. Esto ya lo vimos desde el paper de Natrel, en el que veíamos que el debilitamiento biomecánico estaba relacionado con la profundidad del corte del flap. Cuanto más profundo era el corte, más afectación biomecánica. Luego, Lecisoto, el grupo de Lecisoto nos comentaba también que tenía mayor efecto biomecánico, o sea, dañaba más la biomecánica, los cortes verticales laterales, o sea, lo que vendría a ser el 6-cat de la técnica LASIK con respecto a la delaminación, solamente crear el flap. O sea, que si creaba un flap, lo medía y luego hacía el side-cut, era el side-cut el que afectaba más a la biomecánica. Y luego también otro grupo nos han venido a decir que la simple creación de un flap en la técnica LASIK pues podría alterar no solamente la elevación, sino la creación en sí del flap. Bueno, con todos estos papers podía ser plausible. ¿Qué otra teoría podía ser plausible? Pues el grupo de Braille nos vino a decir que la córnea anterior presentaba mayor fortaleza biomecánica que la córnea posterior. Y además era, como estáis viendo, no era lineal, sino es sinusoide, como estáis viendo ahí. O sea que el primer 30%, el más anterior de la córnea, el que tiene mayor fortaleza. Luego hay un porcentaje del 70 al 20% central que vendría a estar estable, y luego hay una caída también que puede afectar lo mismo que el primer 20% anterior de la córnea. O sea, este paper es el que nos vino a decir que la córnea más anterior sería más rígida. ¿Qué otras cosas nos dicen que podría ser plausible? Bueno, este paper de Reinstein fue bastante controvertido.
él proponía una serie de modelos biomecánicos en el que comparaba PRK, LASI con Rayleigh-Miles, basándose en el estudio de Bradley. Pero bueno, realmente fue bastante controvertido, aunque él proponía que podía haber menor afectación en SMILE, después PRK y después LASI, haciendo modelos biomecánicos. Pero los modelos predictivos ya sabemos que no nos dicen mucho de la clínica, ¿vale? Y luego también sabemos, un precioso paper de Cynthia Robe nos venía a decir que la aberración esférica que genera la cirugía refractiva no sería una pérdida refractiva del lentículo, del efecto del tallado, sino sería una reacción biomecánica como estáis viendo allí, un encurvamiento periférico justo donde acaba la zona de tratamiento, que es lo que provocaría, o sea, esa aberración esférica sería representativa de la alteración biomecánica. En su momento hicimos una revisión para un libro con respecto a esto y sí es cierto que parecía que en aquel momento Rayleigh-Miles provocaba más coma que el ASI, porque estaban en la curva de aprendizaje los cirujanos y por el descentramiento pudiera estar provocando un poquito más coma en algunos casos, y para la misma zona de tratamiento, sobre todo en tratamiento estándar, no optimizado, pues podía provocar un poco más de aberración esférica LASI. Todo esto podía decir, oye, podía ser biomecánicamente superior Rayleigh-Miles, pero ¿qué es lo que había? Pues lo ha señalado muy bien Alfonso al principio. Es que a la hora de medir en clínica tenemos diferentes variables de confusión que como no controlemos en los papers, en los estudios, no nos lo podemos creer. Y esos factores de confusión serían la presión intraocular, el stiffness, la rigidez y luego el espesor. Si de alguna u otra manera no controláis, en este paper lo vinimos a definir. No son creíbles los papers y no podremos comparar unas técnicas con otras. Fijaros que hasta ahora mismo, en 2019, seguían existiendo papers comparando unas con otras sin hacer caso un poco a esto. Este paper estuvo muy chulo. Nosotros lo publicamos en JCRS en 2017, en el que veíamos decir, en pacientes operados de Rayleigh-Miles, decíamos que los parámetros Corby que menos variaban en el pre y en el post era la presión biomecánicamente corregida. Fijaros cómo esa presión biomecánicamente corregida en el pre y en el post apenas varía 0,57, ¿vale? Comparado con la presión Goldman normal. Y luego otro grupo, en el año siguiente, un grupo coreano en el que también estaban Cynthia Robe y tal, vino a decir lo mismo. Metían también la técnica LASI y fijaros como la presión biomecánicamente corregida venían a decir exactamente lo mismo lo que decíamos nosotros en su momento, ¿no? Que eran de los parámetros biométricos que menos se afectaban por el cambio de espesor. Y esto es un tema muy interesante. Igualmente, no se afectaba el parámetro de Cynthia Robe. Esos dos parámetros son poco influenciables por la pérdida de espesor. Pero bueno, acordaros de lo que nos decía el grupo de Radelman, que era la cara anterior de la córnea la que tenía mayor resistencia. Bueno, entonces podemos decir, bueno, si Rayleigh-Miles quita un lentículo, deja la anterior, que las otras dos técnicas sí que tocan la membrana de Bowman, por ejemplo, y bueno, podría tener mayor respeto biomecánico. Sí sabemos, porque eso se ha medido con microscopio de fuerza atómica, que la capa de Bowman es la más resistente en términos relativos que ninguna otra. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa capa de Bowman, tenemos que tener en cuenta que esta biomecánica, cuando se usa el microscopio de fuerza atómica, puede tener gran variación en función de la técnica. O sea, que la rigidez, por ejemplo, para el estroma y la membrana de DSM se incrementaba de mega a gigapascales con la deshidratación. O sea, cuanto más deshidratada estaba la córnea, también era un factor de confusión. Fijaros, nos encontramos con ese otro factor de confusión. Y también otros papers lo que han llegado a decirnos es que cuando hacemos mediciones clínicas con Corby y tal, la capa de Bowman no es tan influenciable en la biomecánica total de la córnea porque relativamente su espesor es mínimo comparado con el estroma. Entonces, aunque la dejemos, cuando medimos la biomecánica total, pierde esa potencia relativa que tenía. Y es por eso que realmente no es fiable el comparar unas técnicas con otras cuando hacemos medidas Corby. Para eso no sirve Corby. Y fijaros la cantidad de metaanálisis que hay realizado. Tenemos el concepto de metaanálisis como ser el santo grial de la evidencia. Un metaanálisis es simplemente reflejo de los estudios que estudia, ¿no? Lo que dicen los americanos, rubbish in, rubbish out. Si en realidad estás viendo estudios que no son
creíbles, porque metodológicamente no son creíbles, el metaanálisis no nos va a ser creíble. Os recomiendo este paper, esta revisión narrativa en la que expusimos todas estas dificultades que tenía la medida biomecánica para comparar unas técnicas y otras, y realmente a día de hoy pues no podemos compararlas de una manera fiable. Pero la pregunta sería, entonces, ¿serviría para algo la biomecánica corneal? Corbis, por ejemplo, ¿nos serviría en nuestra práctica clínica con respecto a la tomografía corneal? Bueno, ya nos ha hablado Alfonso brillantemente acerca de la integración de la tomografía con la biomecánica, y realmente esta fue la historia que hemos estado viendo en los diferentes parámetros que nos ha ido dando la compañía. Y sobre todo, a mí lo que me gusta de Oculus es que no te da el equipo y te lo deja y ahí te la componga, sino que ellos están muy involucrados en el I+D y sobre todo han creado grupos de investigación muy potentes a la hora de desarrollar el software posterior. Yo quizás les recomendaría tener un carácter más competitivo entre diferentes grupos de investigación, que hubiera un par o tres de ellos que compitieran entre ellos, porque seguro que aumentaría la producción científica, pero tienen uno realmente con gente muy, muy potente. Vinci Guerra, Cynthia Robert, Renato, bueno, gente muy potente de la biomecánica. Salió el CBI en Vinci Guerra en el 2016, todo eso que veis, el parámetro de Cynthia Robert, la presión biomecánicamente corregida y el TBI. De todo esto tenemos ya evidencia que vamos a hablar ahora mismo. Y al final nos hará una presentación chulísima Ramón acerca de los nuevos parámetros que hay para medir biomecánica en pacientes operados de cirugía refractiva y ver si hay una alteración posterior, que sería genial que pudiéramos llegar a buen puerto en la evidencia de este tema. Bueno, los primeros papers que saca Ambrosio, fijaros lo útil que ha sido la presentación de Montesino, nos dice que tenemos esa para un punto de corte de 0.29 y para un diagnóstico de queratocono subclínico, ¿vale? No frustro, sino queratocono subclínico. Quiere decir, hay alguna alteración tomográfica, pero todavía sigue viendo el 100%, ¿vale? Nos pone para un punto de corte de 0.29, acordaros las dos curvas que había de sano y enfermo, para ese punto de corte que definieron ellos, esa área bajo la curva. Fijaros, la área bajo la curva del Belling-Ambrosio, la tomografía era 0.83, el de la biomecánica 0.82 y el conjunto del TBI se subía a 0.98, ¿vale? ¿Por qué definieron, fijaros con este tema, por qué definieron ese punto de corte del TBI? Porque era donde se maximizaba la área bajo la curva, conjuntamente la sensibilidad y especificidad. Realmente lo que nos interesaría sería una prueba muy sensible para que hubiera pocos falsos negativos. Ya sabéis que la sensibilidad es el complementario del falso negativo, 1 menos falso negativo, ¿vale? Bueno, pues otros autores vinieron a estudiar ese mismo punto de corte, 0.29, 0.26, en los años siguientes. Y fijaros cómo variaban las áreas bajo la curva. Vosotros decís, o lo típico es preguntarse, bueno, es que nos estaban dando gato por liebre el grupo de Ambrosio. Pues no, no nos estaba dando gato por liebre. Sencillamente que a poco que cambie un poco la definición de la enfermedad, o a poco que cambie el tamaño, no solamente el tamaño de la muestra, sino los sujetos de la muestra. Habéis visto que si la prevalencia cambia un poquito, bueno, pues realmente la sensibilidad y especificidad en la prueba diagnóstica, en el estudio de la prueba diagnóstica, puede afectar si eso es lo que pudiera haber estado ocurriendo. Pero posteriormente vinieron otros grupos para decir, oye, ese punto de corte nos parece muy alto, ¿qué tal si lo bajamos? Porque si lo bajamos, vamos a aumentar la sensibilidad, que es probablemente lo que nos interesa. Aparte de que haya un área bajo la curva mayor o menor, cuanto más sensible sea, menos falsos negativos. Estos dos grupos nos proponen bajar a 0.16 el TBI. Y este paper realmente es muy bueno porque lo que hace es juntar los dos mundos. Decir, venga, para un mismo tamaño muestra y para una misma muestra, con lo cual va a equilibrar totalmente esos parámetros de validez interna, voy a poner dos puntos de corte, el TBI en 0.11 y 0.29. Y voy a ver qué área bajo la curva, qué sensibilidad y qué especificidad. Obviamente el punto de corte más agresivo, el 0.11, va a tener más sensibilidad, 0.72 con respecto al 0.63. Quiere decir, cuando ponemos un punto de corte de TBI de 0.11, va a tener mucho menos falsos negativos que cuando pone un punto de corte de 0.29. Y con ese punto de corte ya serviría, en semaforitos se te pone en rojo y ya con eso está la determinación tomada. Obviamente que no. Obviamente que no, porque tenemos que basarnos en más pruebas a la hora de tomar determinaciones. ¿Qué tipo de técnica vamos a realizar? ¿Qué error refractivo vamos a corregir? ¿Qué cantidad de dioptría y qué cantidad de tejido vamos a retirar? Si el paciente es más joven o es mayor. Todo ese tipo de problemas hay que solucionarlo. Porque lógicamente no nos podremos acercar mucho a ese punto de corte
sin generar falsos negativos, quiere decir, sin que se nos puedan extasiar. Y eso realmente es lo que no queremos. O sea, que cuando tengamos un punto de corte muy conservador, que sería el 0,16, probablemente operaremos gente que a lo mejor no operaremos gente, o operaremos con ICL, por ejemplo, gente que pudiéramos haber operado, tendríamos algún falso positivo, pero con la ventaja de que nunca vamos a operar o menos, o vamos a operar prácticamente ningún falso negativo y interesante. Por último, deciros que la producción científica en córnea, biomecánica corneal está aumentando exponencialmente en Corbis comparado con lo que hizo ahora en los últimos 4 o 5 años. Se ha disparado con respecto a lo que hizo ahora en los últimos 15 y está habiendo esa producción científica tan brutal y el interés de la biomecánica corneal parecía lo que ocurrió con la topografía y la tomografía en los años 90 y 2000. En conclusión, desde nuestro humilde punto de vista, sí ha significado un cambio de paradigma, nos está ayudando a detectar queratoconos subclínicos. Lo ideal es que diéramos también con parámetros que nos detectaran queratoconos frustros para no operar ningún tipo de paciente que pudiera descompensarnos. El Corbi ha duplicado el impacto de investigación, lo que hizo ahora en 12 años, en tan solo 6, y ese sumo interés que la biomecánica corneal está teniendo en la comunidad científica. Eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Paro de compartir. Alfonso. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, impecable la presentación, no solamente por el análisis de lo publicado, de la evidencia, sino por la aportación personal de investigación propia, que yo creo que eso todavía fundamenta más lo que se dice. Yo quería hacerte una pregunta porque, claro, cuanto más vas bajando el punto de corte, lógicamente, más, la frase es tuya, más te alejas del borde del precipicio. Pero claro, si te alejas mucho del borde del precipicio, nunca llegas a ver lo que hay al otro lado. Entonces, ¿cuál sería la forma, desde tu experiencia, de, vamos a decir, buscar mantener un equilibrio entre la posibilidad de falsos negativos, pero también en la posibilidad de tener un mayor conocimiento de la biomecánica real? Porque si te quedas en 0,11, claro, has quitado prácticamente todo lo que hay. Entonces, ¿cuál sería el método que te parece a ti para ir avanzando de un 0,16 a un 0,18, un 0,20, porque amplía las posibilidades terapéuticas, lógicamente? Claro, en los hombres de ciencia y sobre todo en esta época, que todos somos unos hombres de ciencia y todos los panelistas y todos los asistentes que están en la reunión sabemos que no existen en ciencia verdades absolutas. Fijaros lo que nos pide la sociedad ahora con la COVID, verdades absolutas. En ciencia no hay verdades absolutas. En ciencia lo que hay es áreas de mayor o menor certidumbre, ¿vale? Entonces, con estos miembros es los que nos tenemos que trabajar. Es decir, ya con la pantalla de Belling-Ambrosio teníamos unos resultados excepcionales. Realmente trabajábamos muy bien. Pero es una herramienta que nos puede ayudar grandemente. Desde mi humilde punto de vista, yo prefiero tener parámetros muy conservadores. ¿Por qué? Porque tengo otra opción, como puede ser la lente fáquica, y me estoy garantizando no aumentar al máximo la seguridad de mis pacientes. Yo tengo una salida para ofertarle otro tipo de cirugía. Efectivamente, como tú dices, habrá gente o el devenir de la ciencia que se asome un poco a ese precipicio. Y al final resulta que son muy útiles esos casos, el ir poquito a poco, viendo hasta dónde podemos llegar. Pero lo que es básico en este momento es reportar toda y cada una de las estasias que den toda y cada una de las técnicas quirúrgicas, refractivas corneales, porque así podremos elaborar algo parecido a lo que hizo Marconi Santiago con el PTA. Saber ya, una vez que ha ocurrido, pues bueno, la descompensación, el hecho de poder ver atrás qué es lo que falló, como por ejemplo el caso que tú has hecho. Fíjate qué útil, Alfonso, si se hubiera hecho la biomecánica corneal en ese caso. Pero es que luego nos va a venir Ramón con una propuesta de valor tan interesante que es que a lo mejor no damos lugar ni a eso, porque si hacemos un estudio biomecánico de los pacientes de operados de cirugía refractiva y vemos en qué momento se nos puede ir de las manos, a lo mejor podemos aplicar un cross-linking y no nos encontramos ese problema. O sea que realmente tenemos áreas de certidumbre, tenemos más luz que antes, pero efectivamente el blanco y el negro, eso en ciencia no es. Bueno, pasamos al siguiente ponente, que es el doctor Federico Alonso Aliste. Bueno, es otro que huelga la presentación, es uno de los, yo creo, mayores expertos que tenemos en España en cirugía refractiva.
tanto en experiencia como en casuística. Es decir, yo creo que es una de las personas que aporta más en cuanto a criterios, trabaja en Sevilla y yo creo que ya es de los pioneros en cirugía refractiva. Nos va a hablar de los criterios de selección de pacientes, indicación en cirugía técnica, cirugía refractiva, criterios clínicos. Cuando quieras, Federico, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso, por tu presentación. Bien, nosotros vamos a empezar planteando tres cosas. Primero, vamos a intentar estudiar los criterios tomográficos bioquímicos de seguridad en pacientes prequirúrgicos, cómo se afecta la biomecánica según determinadas técnicas y la importancia de la ablación corneal actual y propuestas. La primera pregunta, ¿qué córneas podemos operar? Para eso es importante combinar diversos factores, no solamente uno. Vemos como cuando tenemos solamente un factor, la sensibilidad y la especificidad es absolutamente distinta cuando combinamos factores. Según vamos combinando factores, la sensibilidad y la especificidad aumenta. Por lo tanto, esta es la combinación de factores, el éxito que vamos buscando. Es lo que pasa cuando analizamos la topo y la tomografía. Si vamos viendo un solo factor o vamos viendo múltiples factores. Y es un cambio importante el BAT, el Belling-Ambrosio Estasia Display. ¿Por qué? Porque la combinación de factores. Cuando combinan muchos factores, tenemos una mayor capacidad de discriminación. Por lo tanto, el primer factor, el BAT, factor tomográfico. Hay múltiples estudios. Nosotros vamos a ir a una línea de corte en pacientes para diagnosticar prequeratocono córnea sospechosa en torno a 1.22, con una sensibilidad y una especificidad alta. Pero también hay otros factores, como el PRFI, pues el Pentacam Random Forest Índice, que utiliza el Pentacam, parámetros del Pentacam, pero utiliza la inteligencia artificial del córnea, como ya se ha explicado, son por bosques de decisión. Tenemos el CBI, que también ha explicado el doctor Alfonso Arias, y el TBI, que también ha sido explicado, y que en este caso también se obtiene por inteligencia artificial con validación cruzada, dejando uno fuera, que es importante a la hora de hacer los bosques aleatorios. En cuanto al TBI, podemos que hay muchos estudios, la línea de corte del estudio de más interés la plantea Ambrosio en 0,29 y en el CBI en el 0,07 como línea de corte de sospecha de córnea que se debe de tener cuidado a la hora de hacer una intervención cirugía refractiva corneal. Estos dos papers para mí son de especial interés. ¿Por qué? Porque tienen una importancia en cuanto a conclusiones. Vamos a analizarlos con detalles porque nos van a aclarar muchas ideas. Tenemos el de Ambrosio y el de Steinberg. Vamos a ir paso a paso. Primero, es importante definir qué es un BAIN en este estudio. Un ojo BAIN es aquel ojo con topografía normal cuando el otro ojo tiene una topografía muy asimétrica. Y un BAIN con dos T's es aquel en que no solo la topografía, sino la tomografía es normal, mientras que el otro ojo tiene un queratocono con tomografía muy asimétrica. Es decir, estos son ojos que parecen normales, pero que deben de tener algo raro cuando el contralateral ya tiene un queratocono. En este estudio, Ambrosio utiliza la inclusión de BAIN con un KISA menor del 60%, una diferencia de curvatura superior a 3 milímetros de 1.4 y además lo revalúa por expertos. Steinberg da un paso más y además del KISA y la diferencia de curvatura mete una K de 47 para el BAIN y para el BAIN con 2T mete un Belling-Ambrosio displasia de 1.6, es decir, uno se basa solo en la topografía y otro en la topografía más la tomografía. Y esto es importante. Ambrosio utiliza el BATI como un índice de desviación normalizado y utiliza también el AUCE en vez del Lauro por su mayor capacidad de discriminación. Pero si nos vamos a centrar, el punto de corte de Ambrosio es 1.08 con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 71%. En su estudio el TBI lo pone en 0.29 con una sensibilidad de 0.904 y 0.9060 de especificidad. Sin embargo, Steinberg utiliza una sensibilidad, aparece el BAT muy parecido, prácticamente 1.08 y 1.09, pero él se va a un CBI y a un TBI diferente al de Belling-Ambrosio. Por eso es por lo que la sensibilidad y la especificidad es mucho menor en el estudio de Steinberg,
porque su punto de corte es diferente. Estamos comparando puntos de corte de 0,29 de Ambrosio con puntos de corte de 0,11 de Steinberg, con una sensibilidad, por lo tanto, y una especificidad diferente. En el punto de corte está la clave. De la misma forma que también está la clave en diferentes números de ojos y en diferente interpretación de grupos. Y ahora lo vamos a ver. Efectivamente, cuando no solo planteamos la topografía, sino también la tomografía, el punto de corte baja y la sensibilidad y especificidad baja. ¿Por qué? Porque al incluir una K alta y un Belin-Ambrosio Estasia Display de 1.6, nos pasa lo siguiente. Sabemos que el TBI combina datos topográficos y biomecánicos, por lo tanto, en el BIND, el análisis de datos corneales, sucede después de excluir ojos sospechosos no solo topográficamente, sino tomográficamente. Por eso el riesgo de disminuir falsamente la capacidad de detección, porque hemos metido un parámetro más a la hora de la selección. ¿Cuáles son las diferencias de los estudios? Vemos que hay diferencias en la sensibilidad de especificidad y la línea de corte. ¿Por qué? Porque vemos que los parámetros del VAC son menos susceptibles a los cambios dinámicos que el Corbis. Es decir, el parámetro VAC es muy estático y el parámetro Corbis es más dinámico. Pero también porque hay puntos de corte diferentes. Y Steinberg lo que prefirió es irse a una sensibilidad de especificidad muy similar. Él prefirió esta similitud. Por eso le sale un punto de corte diferente en su estudio. Pero además, Ambrosio utiliza a pacientes de más edad. Por eso le salen datos diferentes respecto a Steinberg. Pero no solamente eso, sino que sabemos que la predicción de estos estudios no puede ser muy buena, especialmente el BIND. ¿Por qué? Porque todos son estudios retrospectivos y lo ideal serían estudios prospectivos para Estasia, no retrospectivos. Lo que pasa es que actualmente es poco factible y por eso tenemos que dedicarnos a Estasias unilaterales muy asimétricas utilizando ojos normales contralaterales, pero no es lo ideal. Por otro lado, sabemos que los pacientes BIND se utiliza, sacamos conclusiones para cirugía refractiva, pero no estamos tratando pacientes con posible estasia. Estamos tratando pacientes con posibles queratoconos y sabemos que la estasia se comporta diferente al queratocono. Por lo tanto, ahí hay un sesgo a la hora de hacer estos estudios. Hay otro paper que es muy, muy interesante, que es de Bernardo López, en el cual nos introduce el parámetro del PRFI. Él lo que utiliza es unos 2.980 ojos para hacer primero un training a través de inteligencia artificial, comparando pacientes estables con pacientes post-estasia LASIK. Y después utiliza otro número de pacientes menores para hacer los test. Él utiliza el PRFI, que ya hemos explicado que es una inteligencia artificial robótica aleatorio con validación cruzada, dejando uno fuera para evitar sobreajuste. Además, realiza una validación de reserva con pruebas independientes. Los pasos son pasos de validación con un grupo de entrenamiento y pasos de validación de forma independiente con otros ojos. Hay que aclarar que en este estudio la tomografía preoperatoria de los pacientes con LASIK, como eran muy difíciles de encontrar en el estudio, incluyó todos los datos en el entrenamiento. Es un sesgo, pero era para tener el suficiente número de ojos posible y repetir que las estasias se comportan topográfica y tomográficamente de forma diferente a los BIND y a los queratoconos, pero algún grupo de estudios tenemos que tener y por eso, por ser estudios no prospectivos, sino retrospectivos, tenemos que entender este sesgo. El dato del índice topográfico más utilizado es el VAR, que da un corte de 1.5 en este caso, una sensibilidad de 0.64, y recordemos que Ambrosio daba otro punto de corte. En este estudio, el PRFI clasificó correctamente el 80% de los pacientes, pero falló en un 20% de los casos clasificados como prequeratocono. ¿Qué quiere decir? Que el PRFI, aunque sea un parámetro muy bueno, no puede por sí solo validar un caso. Por eso ellos aconsejan asociar a otros datos, como por ejemplo los mapas epiteliales, antes de tomar una decisión. En pacientes BIND, ya en los test, vemos como la sensibilidad es del 55,3% y una especificidad, sin embargo, bastante alta, para un corte de 1.5, repetimos. Sin embargo, el PRFI aumenta la sensibilidad a un 85% y una especificidad del 96%. Estamos hablando de comparar estables con postestásicos y estables con pacientes
con Vine. Sin embargo, volvemos a insistir, ¿dónde está la clave en los puntos de corte? Hay un estudio, lo que pasa es que son solo de 6 casos, en lo cual intenta ver si podemos comparar el PRFI, el VAT y el TBI. Pero hay demasiado sesgo. ¿Por qué? Porque el TBI sigue muy a 0,30, muy aproximado al 0,29 de Belling-Ambrosio. Sin embargo, el VAT se va muy alto y el PRFI se va también a una cifra muy alta en comparación con el estudio de Bernardo López. Entonces, una pena no poder comparar en el mismo estudio los 3 parámetros para llegar a conclusiones. Lo que sí sabemos es que a veces nos podemos encontrar con que hay parámetros que están muy en el límite, como puede ser este, y sin embargo el PRFI es muy bueno. ¿Qué quiere decir? No va a haber un único parámetro. Por eso la conclusión es necesitamos múltiples parámetros. Y no olvidemos, a pesar de los parámetros de biomecánica, el D del Belling-Ambrosio en Anastasia Display. ¿Por qué? Porque es el parámetro más estudiado a lo largo del tiempo. O sea, el que más estudios ha hecho, el que más pacientes han sometido a él. Por lo tanto, siempre recordad que, aunque la biomecánica es importante, la tomografía no hay que olvidarla, es una línea de corte de 1.2 y cuando coincide batimetría baja, curvatura alta, elevación y epitelio bajo, siempre en el mismo punto. Esto es importante. Pero bien, sabemos a quién no operar, pero ¿qué técnica utilizar? Como ya ha explicado Joaquín, Cynthia Robert pues, planteó modelos biomecánicos, modelos matemáticos, también Dan Racing planteó modelos matemáticos en el cual parecía que, que el SMILE era el que menos se afectaba, el que soporta mejor los cambios biomecánicos post cirugía, pero son en modelos matemáticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente aquí hay papers que van a favor del SMILE, papers que no parece que el SMILE sea tan importante, hay cierta duda, no hay estudios todavía suficientemente estructurados como para decir que el SMILE hay una gran diferencia cuando hacemos una técnica SMILE y cuando hacemos una técnica LASIK, aunque lo que dice la inteligencia, lo que dice la biomecánica, lo que dice la naturaleza propia de la córnea es que parece que es cierto. Sin embargo, revisiones de metaanálisis no dan una clara significación estadística, dan una significación estadística, pero no suficientemente clara. Lo mismo vemos que la presión biomecánicamente corregida, vemos que hay diferencias, pero no hay una diferencia estadísticamente enorme y que parece ser que es el consumo de tejido el parámetro más importante a la hora de debilitar la córnea. Pero claro, hablando del volumen de tejido, es importante saber qué cantidad de córnea vamos a comer. Y aquí pasamos de 2 puntos de vista, desde la validación de la PTA a este paper esa opinión de Sack o de Gatinel de que el camino no debe ser la PTA, basándose en que cuando se crean plaques con el mismo grosor planificado, pero un diámetro mayor, se introduce una mayor cantidad de inestabilidad biomecánica, entendiendo que debe ser el concepto de volumen extirpado lo más importante, más que la profundidad de ablación. ¿Por qué? Porque, según ellos, sus cálculos, cuando actuamos sobre el volumen de ablación, el efecto es de 3.5, cuando lo hacemos sobre la profundidad de 1.5. Es decir, no debemos de irnos al impacto sobre el grosor, sino al impacto sobre el volumen y sobre todo a la localización también del impacto del SICAC. No es lo mismo a 6 milímetros que a 7, que a 8, que a 8,5. Y aquí se nos abre una puerta abierta. ¿Por qué? Porque estamos basándonos solamente en trabajo a 2 planos o en cambios biomecánicos a 2 planos y hay que irse ya a ablaciones a volumen, a 3 planos. Aparece un concepto que nos habla también el doctor Cadalso del PTA modificado para el SMILE, como otro parámetro de seguridad a la hora de hacer cirugía refractiva. Esto es, para terminar, un tema muy interesante de decir esa ruptura que hacemos de la córnea, ese punto de ruptura tensil que hacemos en la córnea, ese cambio biomecánico que ya aparece en artículos publicados en el 1994 y que nos hacen entrarnos en saber que cualquier elemento de estructura, de cualquier estudio de materiales, llega un momento que cuando se somete a una determinada tensión o presión, hay lo que se llama un punto de fractura. Cada material tiene su punto de fractura específico. Ya se han hecho estudios en córnea
para determinar es vivo cuál sería ese punto de ruptura. Ese punto, a partir de ese momento, el material ya empieza a deteriorarse y puede terminar provocando una estasia. Pero lo que necesitamos es desarrollar estudios no solo a presión, como se han hecho, sino también estudios a tracción y a corte y en el tiempo, para determinar el qué. Lo que yo entiendo que sería un elemento importante y clave para decidir al final quién debe ser intervenido y quién no. El punto de ruptura individual de cada paciente en función de los patrones biomecánicos y topográficos y en función de la cantidad de volumen que vayamos a ablacionar. Un índice de mucho interés es ahora mismo el índice de tensión de deformación. ¿Por qué? Porque el desafío principal de este comportamiento es separar el comportamiento de la tensión de la deformación de la presión intraocular. Y ahí hay un estudio muy importante en estudios paramétricos, con algoritmos, con validaciones, etcétera, de este índice, porque lo importante de este índice es conseguir un algoritmo que esté basado en determinados valores, pero sobre todo en unos valores en los que sean lo más independiente posible del grosor corneal y lo más independiente posible de la presión, pero que en este caso el SHAPE nos pone como parámetro 1.0 en pacientes de 50 años, de tal forma que cuanto mayor sea el valor, serían indicativos de una mayor rigidez. Es decir, este patrón de rigidez creo que es un elemento que se va a desarrollar en los próximos años como elemento también diferenciador sobre una córnea que podemos operar y que no podemos operar. Por lo tanto, el concepto es, tenemos que combinar, para resumir, cuantos más parámetros mejor. No tenemos que olvidar la tomografía porque es importante, no tenemos que olvidar, por supuesto, la topografía, ni la tomografía, ni los patrones biomecánicos en su conjunto, no solamente uno. Tenemos que ir ya a valorar los volúmenes de ablación más que la cantidad o la profundidad de la ablación. Hay que empezar a meter elementos de tensión y elementos de cambio de fuerza en la córnea y combinado todo esto podremos definir ese punto de ruptura individual para cada técnica, para cada córnea, para cada volumen de ablación que vamos a hacer. De tal forma que algunas córneas van a soportar volúmenes pequeños de ablación con zonas ópticas pequeñas y algunas córneas tolerarán volúmenes grandes de ablación con unas córneas mucho más fuertes. Ese punto de corte definitorio es el que nos podrá aclarar lo que ahora mismo todavía se nos presenta como zona de penumbra en las que tenemos dudas si operar, si no operar y qué técnica utilizar. Muy bien, Federico, muchísimas gracias por tu fantástica presentación. Si dejas de compartir pantalla, empieza a compartir el doctor Cadarso y mientras aprovecho para hacerte una preguntita. Federico, espectacular el recorrido que ha hecho, porque yo creo que a todos nos ha refrescado un poco el camino que hemos seguido en cirugía refractiva a la hora de hacer preoperatorio y descartar e incluir pacientes. Hace mucha referencia, en tu presentación hacía mucha referencia a que nos debemos de seguir guiar por diferentes parámetros, estudiar cada caso y tal. ¿No te da la sensación que nos faltaría puesto que en vez de que dependamos del método de cada uno de nosotros, por la inteligencia artificial podría llegarse a determinar de una manera más organizada y estandarizada el llegar a resultados, juntando todos estos parámetros, en vez de depender de cada uno de nosotros, el que cada uno sigamos nuestros parámetros? ¿No crees que ahí sí que falta algo a nivel de la comunidad científica global, cortito? Sí, pero el problema que tiene la inteligencia artificial es que, claro, primero se necesitan muchos datos, sobre todo se necesitan datos buenos datos. Pero sobre todo es que la inteligencia artificial funciona muy bien cuando combina un dato. Pero cuando tiene que mezclar múltiples datos, aparece ya la dificultad de la inteligencia artificial, se hace muy grande. Por eso la inteligencia artificial es fácil combinar un dato y sobre todo los árboles de decisión, o qué es lo que más se utiliza. Cuando ya tenemos que combinar más datos, ahí le cuesta un poquito más de trabajo, pero yo creo que lógicamente ese va a ser el camino. Lo que pasa es que es muy fácil determinar parámetros de corte con un solo dato por inteligencia artificial y va a ser un poquito más difícil con 2, 3, 4, pero seguro que llegará. Muchas gracias, Fede. Bueno,
Tengo el placer de presentar a uno de los maestros en España de la generación de Humberto, de Fede, de Ramón, mía. Una persona que ha estado muy involucrada con la cirugía refractiva, con el queratocono y que ha sido referencia en gran medida para nosotros. Es un honor, Luis, que hayas podido estar con nosotros y que nos hable de casos clínicos en concreto, cómo aplicar a la evidencia que ha hablado Fede a la práctica clínica en particular. Muchas gracias, Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, después, muchas gracias por tus palabras. Y después de vuestras charlas, tanto la tuya como la de Federico, bajando un poco el balón al suelo, voy a presentar cómo aplicamos todos estos parámetros a un caso clínico para cirugía refractiva. Bueno, es un paciente varón de 34 años de edad que desea cirugía refractiva por unas oposiciones. La refracción es de 5 dioptrías y media de miopía en el ojo derecho y 3,75 en el izquierdo. Su mejor agudeza visual corregida es de la unidad y 1,2. La superficie ocular es completamente normal, con una osmolaridad en unos parámetros normales de 280 y 290 miliosmoles. La biomicroscopía es normal, la presión intraocular también, y la longitud axial es de 25,45 en el ojo derecho y 24,55 milímetros en el ojo izquierdo. Las paquimetrías centrales mediante OCT son de 517 micras y 516 en ambos ojos, y las pupilas mesópicas son de 5,58 en el ojo derecho y 5,74 en el ojo izquierdo. Vemos que tiene una cámara anterior profunda amplia en ambos ojos y un puntaje endotelial también completamente normal. Las tomografías mediante Pentacam, analizando el mapa refractivo, vemos que todos los valores son dentro de la normalidad. Y si repasamos un poco los parámetros que ya habéis dicho antes, vemos que en el ojo derecho el VAD-D es normal y el ART max también es completamente normal, y lo mismo en el ojo izquierdo. Por lo tanto, vemos que un paciente con una miopía media en el que el estudio mediante tomografía del Pentacam nos da unos valores dentro de la normalidad. Aquí nos plantearíamos cuál sería la técnica más efectiva y al mismo tiempo más segura, si hacer cirugía corneal o cirugía con lente fácica. Pero antes me gustaría rápidamente mencionar un poco cuáles son los mecanismos que nos pueden hacer desarrollar una ectasia corneal. A la ectasia podemos llegar porque tengamos un paciente con una córnea debilitada a la cual una agresión corneal mínima o una PRK o un frotamiento ocular sin más puede llevarnos a una ectasia corneal. Por otro lado, estaría el caso de un paciente con una córnea completamente normal, al cual la sometemos a una agresión corneal muy importante, como un LASIK de alta miopía, y que somos capaces con esta técnica de debilitar esa córnea normal y acabar desarrollando una ectasia corneal. Bueno, entonces, para intentar prevenir esa ectasia corneal, debiéramos plantearnos, por un lado, valorar la resistencia corneal y, por otro lado, valorar el impacto biomecánico de la cirugía que vamos a realizar a ese paciente. Para valorar la resistencia corneal ya se ha comentado la utilidad de la tomografía corneal con estos índices, y para el análisis de la biomecánica corneal, pues el CBI y, lo que es más importante, la unión de los parámetros de la tomografía corneal y biomecánica corneal mediante inteligencia artificial, que nos da el TBI ya comentado previamente. Por otro lado, para valorar el impacto biomecánico de la cirugía refractiva, debiéramos analizar cuál es el grosor corneal previo del paciente, el grosor del flap, la forma del flap que vamos a realizar y la profundidad de ablación, obteniendo un parámetro, el PTA, que es el porcentaje de tejido alterado, que nos va a predecir un poco ese impacto de la cirugía. Bueno,
ya no voy a mencionar estos estudios que ya habéis comentado magistralmente vosotros previamente. El Pentacam Random Forest Index, que yo creo que tiene su importancia por su sensibilidad y especificidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Federico, que no se puede creer a pies juntillas únicamente este parámetro, que nuestra toma de decisiones debe ser integrada con muchas más pruebas y que, sin embargo, es muy sugestivo junto con el VAP de cuando utilizamos únicamente los datos del Pentacam. En cuanto a la biomecánica corneal y el Corbis, ya se ha comentado estos estudios y nosotros preferimos utilizar como punto de corte el 0,16. Bueno, después de realizar todas estas pruebas en este paciente, nos encontramos que el VAD-D es normal, el ART max es normal, el TRFI es normal y el TBI es normal en el ojo derecho. Sin embargo, en el ojo izquierdo hay dos parámetros, el TRFI y el TBI, que son superiores al punto de corte que nosotros hemos establecido. Por lo tanto, vemos que si bien la biomecánica parece normal en el ojo derecho, en el izquierdo es un poco borderline. ¿Y qué pasa con la cantidad de cirugía que vamos a realizar en este paciente? ¿Va a tener mucho impacto? Pues para eso vamos a utilizar el PTA, ya comentábamos estos estudios, la importancia de que la PTA ha sido validada por Marconi Santiago y colaboradores, y este estudio importante de validación nos dice que una PTA mayor de 34% tiene riesgo de ectasia, tanto para LASIK como para PRK. ¿Y qué pasa con el RELES SMILE? ¿Es traspolable estos parámetros? Pues, hombre, en principio el RELES SMILE es menos agresivo que el LASIK, corta menos la córnea y debiéramos de utilizar alguna modificación para analizar la PTA en el RELES SMILE. Y bueno, hay este trabajo de Morsifar del 17 en el que analiza casos de ectasia después de SMILE y se da cuenta que muchos ya tenían previamente, eran sospechosos de queratocono y había un paciente que realmente tenía una PTA muy elevada, más del 40%. Y ellos formulan una modificación de la PTA, que le llaman PTA modificada o MPTA, en la cual la fórmula sería que en vez, aquí no podríamos utilizar como grosor del flap el cap del RELEX. Entonces lo que ellos hacen es una relación entre el corte del LASIK, la relación que hay con respecto al corte que nosotros realizamos en el SMILE, y viene a ser más o menos un 30%. Entonces, para el grosor del flap, ellos lo que hacen es multiplican este factor de 0,3 por el grosor del cap, que es, en el caso mío es 120. Por lo tanto, una vez hechos estos cambios, claro, nos daría, por ejemplo, que aquí el grosor del flap en RELES SMILE sería de 36 micras, que es muy bajo, es menos que incluso que en la PRK. Y por eso ellos utilizan un criterio más restrictivo y en vez del 34% lo bajan al 20% para darle de alguna manera cierta prudencia a este parámetro. Por lo tanto, si nosotros utilizamos el PTA en el LASIK, la mayoría hacemos flaps de 110, en la PRK es el grosor del epitelio, 50, y en el RELEX SMILE, utilizando ese PTA modificada, sería 36 micras. Por lo tanto, en este paciente la PTA, veis que en el ojo derecho daría muy alterada tanto para el LASIK como para el SMILE, sin embargo aceptable para la PRK, y en el ojo izquierdo, que es menos miopía, recordad que era 3,75, daría unos valores un poco límites para LASIK y SMILE, y sin embargo bastante aceptables para la PRK. Si recordamos los valores de biomecánica, estamos ya en condiciones un poco de considerar cuál sería la técnica más idónea para este paciente. PRK, LASIK, SMILE, liofáquica.
Bueno, después de estos parámetros yo considero de que en el ojo derecho las opciones mejores serían la PRK o la lente fáquica, y en el ojo izquierdo realmente podríamos llegar a hacer una PRK o un SMILE, pero quizá la opción más segura sería una lente fáquica. Para terminar, decir que la valoración preoperatoria en cirugía refractiva es una toma de decisiones integrada donde valoramos muchos parámetros de superficie ocular, tamaños pupilares, contagio endotelial, profundidad de cámara anterior, pero también valoramos una serie de parámetros que nos van a dar seguridad a la hora de plantear esta cirugía al paciente. Y estos serían, vuelvo a recordaros, el cálculo de la PTA para ver cuánto de agresiva es la cirugía que le planteamos al paciente, y la valoración de la resistencia biomecánica para ver qué resistente es la córnea en la técnica que nosotros le vamos a plantear. Muchas gracias. Fenomenal, Luis, un caso, más que un caso interesante, un abordaje muy interesante de este caso clínico. Yo te quería hacer una pregunta, sin entrar en tanta valoración como has hecho al final, que claro, no has dejado un palo por tocar, con lo cual la decisión final es muy acertada y muy fundamentada, pero por un lado te pedía al cuerpo hacer una ablación superficial directamente en el ojo que tenía menos miopía. Lo que pasa es que, como ha dicho Joaquín, en estos momentos yo creo que ante una córnea que nos suponga alguna duda, tenemos una técnica quirúrgica que huimos de ella, de la córnea, y no nos planteamos problemas. Yo creo que a nivel de estudio es interesante, pero aquí realmente la opción que has elegido de decir voy a poner una lente fáquica, creo que es la más acertada, porque por muchos estudios que hagas, nunca tienes la certeza de que vas a ir tranquilo con una técnica corneal, aunque sea de superficie. Estoy de acuerdo, pero casos como este hemos operado años atrás, pero montones, y han ido bien. Digamos que esta información a mayores quizás nos hace ser más cautos y todo redunda en seguridad para el paciente, pero yo creo que casos como este, que le hemos hecho LASIK, vamos, hace 10 años, bueno, no sé si esa es tu experiencia. Pero... Sí, es que ese era el comentario un poco que hacía cuando hablábamos de la presentación de los niveles de corte que ha presentado Joaquín, ¿no? Claro, y cuanto más conservador te coloques, más seguro estás, eso es una evidencia. Pero es verdad que hemos intervenido pacientes, bueno, con muchas más, vamos a decir, dudas que este caso que has presentado tú, y la evidencia. Luego haré una pregunta a todos los participantes de cuántas ectasias hemos tenido en los últimos años sin utilizar técnicas de biomecánica corneal, porque yo creo que no han sido tantas, pero lo haremos después.